están? Freddy por acá. Como siempre, semana por medio, el nuevo capítulo de este podcast que ha agarrado vuelo, como le digo a la gente hoy día. Me sorprende porque voy a reuniones y me dicen, escucho tu podcast, lo veo, estoy atento, he visto todos los capítulos y me pareció súper interesante, así que estamos muy agradecidos del crecimiento que ha tenido en audiencia este podcast. ¿Ya? Y hoy día es un día muy especial. Ya teníamos una invitada muy especial por lo mismo, mucho más arreglado. Pero tiene que ver con que también marcamos un hito importante, cumplimos un año de podcast de la segunda temporada, esta es la tercera temporada, y por lo mismo queríamos traer una persona especial, que bueno, yo conozco hace bastante años, que he visto evolucionar su carrera, por la televisión lo he visto, y me gustaría presentar acá a Marta Cabeza. Ella es la superintendente, ¿cierto? La superintendenta de la SEC, la Superintendencia de Electricidad y Combustible. Marta, por favor, preséntate a nuestro público para que te conozcan. Bueno, tú eres muy conocida, pero que te puedan conocer. Bueno, muchas gracias primero por la invitación, Freddy. Efectivamente, un trabajo colaborativo hemos tenido durante años desde la SEC en la temática de que trata este podcast. Por lo tanto, para nosotros es muy interesante poder dar el punto de vista de la superintendencia, en qué estamos, hacia dónde nos estamos moviendo. Así que muchas gracias por la invitación. Marta, este podcast tiene una particularidad. Lo primero, siempre tratamos de posicionar o también conocer a la persona. De repente vemos roles, vemos cargos y desconocemos, obviamente, porque no lo hemos visto, desconocemos la trayectoria que tuvo esa persona para poder llegar ahí. ¿Ya? Y una de las cosas que hacemos siempre en los primeros minutos es conocer a la persona. Entonces, Marta, por favor, cuéntanos un poquito cómo fueron tus inicios, cómo se desarrolló tu carrera para poder entender cómo se puede llegar a ser la superintendenta de la SEC. Bueno, la superintendencia tiene una característica bien importante, que es muy técnica. Por lo tanto, es relevante ir teniendo a la vista el desarrollo de esta superintendencia, pero también de las personas que conformamos hoy día la SEC. Yo ingresé hace más de 20 años a la superintendencia en cargos que tenían que ver con control de gestión, con cómo llevar adelante la gestión de las regiones, un rol que es bien activo y que involucra a hartas personas y que fue mutando en estos 20 años. Estuve a cargo del departamento de productos en un momento, de productos eléctricos y de combustibles que deben contar con certificación para su comercialización en Chile. Y yo diría que el conocimiento que uno va adquiriendo en la SEC, siempre decimos, lo que saben los funcionarios de la SEC, solo lo saben los funcionarios de la SEC, porque es una amalgama de no solamente el conocimiento que ya está, sino el que se va adquiriendo. Y se va adquiriendo con la particularidad que cada momento es distinto del otro, cada año es distinto del otro, cada desafío puede variar mucho a pesar que la normativa siempre es la misma. Pero ahí vimos cómo tuvimos que adaptarnos a participar en un modelo, por ejemplo, del control de gestión del Estado, que en la superintendencia estuvo a partir recién del año 2007. Antes, este control de gestión estatal estaba dado en otros organismos, en ministerios, por lo tanto ahí tuvimos una primera mutación. La creación de nuevas regiones, la adaptación a las nuevas políticas públicas, la incorporación de los aspectos de la transparencia. Entonces, finalmente yo diría que el camino dentro de la superintendencia, en mi caso, tuvo que ver con aprendizajes nuevos, con desafíos nuevos, y eso de alguna manera te da una madurez profesional. Así es que yo diría que en el momento en que se produjo la vacancia del cargo, y ahí uno se mira en el espejo profesional y dice, estaré capacitado. Ajá. Si postulo, me irán a dejar. Y ahí lo que nosotros siempre hacemos, Freddy, es que el primer consejo es que en postular no hay engaño. A veces es un buen ejercicio postular para ver qué condiciones me faltan o qué brechas tengo que ir mejorando con estudios, con mejor preparación, o simplemente porque uno cuando postula también se visibiliza a uno mismo.
Y yo creo que ahí la importancia, bueno, cuando postulé a superintendenta fue mi primera postulación que hice a un cargo. Y eso es un hito en las personas porque efectivamente uno puede decir, mira, ¿para qué lo voy a hacer si finalmente no lo he hecho antes? Pero llega un momento en que, claro, no pasa nada. Hay unos aprendizajes personales que en el fondo uno dice, nada es tan grave finalmente. Hay un libro, Freddy, que se llama El ego es el enemigo. Entonces, finalmente, cuando uno se ve enfrentado a ¿y qué va a pasar si fracaso? ¿O qué va a pasar si no quedo? ¿O qué va a pasar? No pasa nada. Finalmente, es cuán grande sea tu ego, el impacto que va a tener en ti. En general, entonces, eso te da un aprendizaje desde otra cara. Entonces, voy a estar ahí para dar lo mejor de mí. Todo lo que pueda dar, lo voy a dar. Y yo creo que ese es un aprendizaje que acompaña a un aprendizaje final que te diría que es como uno no hace los cargos solo, siempre es en equipo. Como dice una amiga, en manada se avanza más rápido. Y yo creo que la SEC tiene mucho de generar equipos y generar esa fortaleza del equipo que se nutre tanto en conocimiento, que avanza por un lado, que crece por otro y que finalmente hace esto que es la SEC, que finalmente son 380 funcionarios de Arica a Punta Arenas, que si uno suma las partes es un todo gigantesco. Sí, me imagino. Una de las cosas que hemos conversado en este podcast tiene que ver con, lo mencionaste Marta, y lo ha pasado, todos los gerentes que han venido dicen, uno asume el desafío y existe esto como el síndrome del impostor, ¿cierto? Estaré preparado, seré yo la persona, pero también vemos que estas posiciones de liderazgo, como en el caso tuyo, son posiciones que siempre, o las personas siempre se están desafiando, están buscando salir de esa zona de confort, de comodidad, y buscar el desafío, buscar más responsabilidades. Son personas valientes también. Pero no había escuchado el tema de sí, cuánto me va a llegar, depende de cuándo va a ser, cuánto es mi ego. Pero efectivamente, yo creo que estas posiciones de liderazgo asumen ese riesgo. Y hoy día me imagino que la visibilidad que tiene por ser la superintendenta es enorme, digamos. Bueno, la visibilidad siempre va acompañada de la responsabilidad. Entonces, en el sector público, sea mucho que uno viste el cargo las 24 horas. Y eso también es parte de que el sistema funciona en base a los roles. Y en el caso de la superintendencia, el rol es de fiscalizador. Por lo tanto, tiene un componente que está bien escrito en la norma, pero tiene un componente que no está escrito. Y ahí respecto de lo que tú decías del techo de cristal, que es algo que se asume mucho para el tema de cuando las mujeres se ven enfrentadas a participar de roles de liderazgo, y el síndrome del impostor, no estoy tan preparado, pero van a pensar que estoy estafando al llegar a este cargo. También tiene que ver con un tema cultural que yo creo que en las generaciones más jóvenes se ha ido perdiendo, afortunadamente. Había unos estudios que decían, mira, cuando postula un hombre a un cargo, postula cuando tiene más o menos el 70% de los requisitos. Y dice, bueno, requiere inglés. Bueno, aprendo inglés, ya, postulo. Bueno, requiere que viva en tal zona. Bueno, me voy para allá. Cosas así. Y las mujeres postulan cuando cumplen el 100% de los requisitos. Entonces, también hay un atreverse a probar y a equivocarse, porque tenemos muy mal prestigiado el error. Y a veces el fracaso, en el momento en que ocurre, está muy sobrevalorado, porque los fracasos deberían evaluarse en una línea de tiempo. Y bueno, los deportistas son un ejemplo claro de que si los midieras por error, no sé, un tenista solo tendría que ser exitoso si llega al ranking número 1 del ATP o no sé qué, porque su vida es de jugar partidos y a veces ganarlos y a veces perdiendo, pero en el camino ir creciendo. Yo creo que en el ámbito profesional está muy subvalorado el error, y yo creo que lo que hace darse cuenta de un error es pensar en la solución. Y en el caso de la superintendencia, al yo haber sido
elegida por la dirección pública, haber sido mujer, haber sido también de la institución, hizo que otras también quisieran postular dentro de la superintendencia. Y los más altos cargos, hasta que yo asumía, los 4 más altos cargos de la superintendencia eran todos de hombres. Y hoy día son 3 de mujeres y 1 de hombres. Y cuando tú les preguntas a las mujeres que postularon, es que se atrevieron porque otra ya abrió la puerta. Y eso que a veces está en la literatura o a veces está en una conversación, se puede palpar cuando tú preguntas, bueno, ¿y por qué lo hiciste? Bueno, porque había una puerta y yo también quise probar y a lo mejor sí me resulta. Por lo tanto, ahí uno diría no solo mujeres, sino que jóvenes, personas que a veces dirían, tengo las competencias, pero no me atrevo porque va a llegar uno mejor que yo. Ese pensamiento yo creo que hay que eliminarlo y tirarlo a la basura y decir, voy a postular porque puede que con las competencias que tengo, con lo que he avanzado, no importa que tenga menos edad, no importa que venga llegando al cargo, no importa que esté hace poco en la organización, te va a dar unas pistas de cómo estás para enfrentar un puesto de liderazgo, si es que hablamos de ese lugar. Marta, y esto es una pregunta también por curiosidad, digamos, cuando uno llega a una posición como esta, ¿qué decisiones se tienen que tomar que sean difíciles o desafiantes? Porque me imagino que son decisiones que muchas veces, bueno, se tomarán en el equipo, pero quien decide finalmente es quien lidera. Bueno, siempre pasa eso, porque que tú llegas a un espacio en que es bien loco, porque tú eres la responsable, en mi caso, de toda una organización. Exacto. Y eso tiene que ver con cómo está diseñado el sistema para que cada uno cumpla su rol o su obligación. Y en general, las decisiones difíciles tienen que ver muchas veces más con decisión respecto de personas que de la temática propia de la SEC, o que de la fiscalización, o que de la formulación de cargos, o de la exposición pública. Más que nada tiene que ver con cuando llegas al convencimiento, por ejemplo, de que una persona ya no va a seguir en el cargo. Esa conversación es difícil, pero también es necesaria, porque uno tiene que evaluar cuando vas a poner lo mejor de ti, es que también la organización, tú tienes que exigirle, en un sentido amable, digamos, y profesional, de que también todos estén en esa línea, porque si no se descompensa el que más trabaja con el que menos, el que más gana por hacer menos con el que menos gana por hacer más, y eso también uno lo tiene que mirar. Y una de las cosas que nosotros partimos diciendo, más allá de lo que uno siempre hace, un diagnóstico, una planificación estratégica, hacer una planificación estratégica con foco en las personas. ¿Dónde estamos? ¿Dónde está esta temática de post-COVID? ¿Cómo volvieron las personas? ¿Cómo está el trabajo diseñado para que en un mundo en que normalmente hay teletrabajo en el sector público, hay teletrabajo muy acotado, o en un mundo en que necesitas profesionales de unas características, cómo se van moviendo estas piezas de un foco, para mí, que es muy trascendental y que ya lo dije, la conformación de equipos. La conformación de equipos genera confianza. El conversar con todos los equipos y generar una política que los toque a todos y que los involucre a todos, también es llevar a la organización a un nivel de colaboración donde todos se sienten parte. Y nosotros definimos una planificación estratégica orientada en género, en personas, más allá de la planificación estratégica técnica, pero también pusimos unos focos muy, muy, muy del futuro. ¿Dónde queremos estar en cuánto tiempo? Y ahí surgió con fuerza la idea de transformar a la organización hacia una SEC 2.0 desde la perspectiva de la ciencia de datos, de la gobernanza de datos. Y ahí ya voy a ir entrando en una materia que para nosotros fue clave. La superintendencia maneja mucha cantidad de datos. Por ejemplo, todas las boletas eléctricas de todas las empresas distribuidoras
de todos los clientes están en la SEC con un desfase de un mes más o menos. Y esa es una gran cantidad de datos, porque son 7,5 millones de boletas al mes. Hay toda una cantidad que son sobre 400 millones de sellos SEC que dan cuenta de un producto que ha sido sometido a un proceso de certificación. Hay instalaciones, 160.000 instalaciones declaradas en la superintendencia, inspecciones periódicas. O sea, si uno pudiera meterse en una pieza para ver datos de la SEC, sería una tremenda pieza llena de muchos datos. Y una cosa es tener datos y otra cosa es que te sirva para tu función final. ¿Cuál es la función final de la SEC? Que los usuarios cuenten con energéticos seguros de calidad, que tengan una certeza en la calidad de suministro que reciben, y dentro de la calidad de suministro está la facturación correcta, es decir, que una persona ahí reciba un energético seguro de calidad y que lo pague al precio que tiene que ser, ni un peso más ni un peso menos, y que tenga la certeza de que esa facturación está correcta. Entonces, ¿cuál era el problema que enfrentábamos? Teníamos una gran cantidad de datos, pero también teníamos una gran cantidad de requerimientos. 100.000 reclamos al año recibe la Superintendencia de Electricidad y Combustible. Y 100.000 reclamos que tienen que ver con que al menos el 70% tiene que ver con facturación. Entonces ahí nos pusimos los primeros objetivos y ahí te puedo ir contando, Freddy, en detalle. Perfecto, sí. Bueno, la superintendencia yo la conozco. Siempre yo tuve una mirada de una institución que era moderna, apostaba por la modernización. Me acuerdo de lo que mencionaba, el volumen de datos, y me llamaba la atención justamente la particularidad que notaba que había muchos de los proyectos de iniciativa tenían que ir con tecnología, revolución tecnológica. Me imagino también, al ser parte de una institución y tener tanta información y tener que tomar tantas decisiones importantes, lo clave es que es en confiar en los equipos, ¿cierto? En saber delegar. Ay, Marta, ¿cómo uno lidera una institución de esta magnitud? ¿Cómo es el liderazgo? Bueno, yo creo que en el sector público tiene una característica que es bien jerarquizado y tiene roles claros y claves para cada uno de los integrantes de la organización. Tenemos nuestros directores regionales que están desplegados en todo Chile, a cargo de una región que también tiene que cumplir con la misión que nos mandata la ley, ¿cierto? Que es fiscalizar el cumplimiento de la normativa. Tenemos nuestros equipos desde el propio nombre de la SEC lo dice, pues, Superintendencia de Electricidad y Combustibles. Pero fíjate, Freddy, que nosotros dijimos, bueno, pero ¿y los renovables y el hidrógeno y el almacenamiento y la electromovilidad es eléctrico o combustible? Entonces generamos institucionalidad y creamos la unidad de sostenibilidad energética, que da cuenta de cómo se va a llevar a cabo la revisión de las instalaciones y de las empresas de ese ámbito desde una perspectiva nueva, desde una normativa que hoy día no existe, que tuvimos que desarrollar, por ejemplo, en electromovilidad o en generación distribuida, paneles solares. ¿Cómo fue creciendo esta necesidad de que el país cuente con nuevas energías, nuevos energéticos, y la ley de la SEC que mandata a que estas instalaciones sean seguras y de calidad? ¿Cómo se revisan esos proyectos? ¿Cuál es la normativa que les rige? Es algo que también, un músculo nuevo que tuvo que desarrollar la SEC. Entonces, ¿cómo lo hace? Yo creo que en la conformación de equipos transversales, y de eso te voy a hablar cuando hablemos un poco más de inteligencia artificial, dando el espacio al liderazgo de cada uno de los equipos, formando parte del objetivo común. O sea, todo el mundo quiere salir en la foto y todos tienen que poder salir en la foto. Perfecto. Una pregunta ahí. ¿Cómo se manejan, por la magnitud de la superintendencia, las cosas que tienen, cómo se manejan los momentos de crisis, los momentos complejos, no solamente los reclamos, situaciones que puedan pasar? Bueno, sí, siempre estamos expuestos como ciudadanos a que pasen cosas, ¿cierto? Sí. Sobre todo en el ámbito energético pueden pasar cosas. El principal objetivo por ejemplo, el ámbito eléctrico es que, si bien es cierto que la normativa considera que puede haber cortes de energía por alguna razón,
el esfuerzo siempre tiene que estar en la recuperación pronta de la energía, particularmente a los usuarios finales. Entonces el sistema tiene que estar de alguna manera preparado para que frente a un evento la recuperación sea lo más alto, más grande y rápida posible. Ese es un objetivo principal. Pero también el manejo de la información es clave. Hoy día nosotros, si tú entras a la página de la web de la SEC, www.sec.cl, tú puedes ver cuántas personas están sin suministro eléctrico en el país en este minuto, en la última hora, y después eso lo puedes aperturar por región y por comuna. Ese es un esfuerzo de las empresas y del rol de la superintendencia que dice las personas tienen derecho a saber información relevante del sector energético. Entonces, se pone a disposición, es una información que se carga cada una hora. Cuando hay un evento uno lo ve en la televisión, un gráfico de torta y tantas personas sin luz. Ese es un trabajo que demoró una cantidad de años, que antes era manual y que uno llamaba por teléfono y cuántos clientes tiene sin suministro por empresa, hoy día se disponibiliza. Entonces, todos nuestros esfuerzos van en que el usuario, desde la política pública moderna, tenga a disposición la información para la toma de decisiones. Y por eso es que cada vez que hay un evento, nosotros le decimos a las personas, llame, reclame, porque el reclamo no es una molestia, el reclamo es una información. El otro día nos juntábamos con unos alcaldes y decían, mire, yo siempre tengo problemas en mi comuna. Y nosotros le dijimos, mi alcalde, usted en los últimos años en su comuna hay 12 reclamos. Entonces, si hubieran los reclamos que usted dice que tienen que haber, uno dice, bueno, aquí hay una anomalía, vamos a ir a ver qué está pasando, han aumentado los reclamos. Por lo tanto, nuestro esfuerzo ha sido siempre mantener información disponible para los usuarios, pero también que los usuarios puedan ir interactuando y la manera más directa es a través de un reclamo. Entonces, ¿cómo conjugamos todo con una organización que es bien limitada respecto de cantidad de personas, pero muy, muy gigante respecto a cantidad de información? Es transformar esta información y disponibilizarla. Y ahí vamos a ir hacia la ciencia de datos, que es lo que hemos trabajado los últimos 3 años. Mira, nosotros volviendo al tema de la facturación, y yo digo, Freddy, si tú hoy día recibes una boleta eléctrica o de gas, pero pongamos de eléctrica, y tú no estás conforme con esa cuenta, porque tú dices, bueno, yo pagaba X y ahora me estás cobrando 2X y yo no he gastado más luz. Bueno, puede que hayas gastado, pero tú quieres saber por qué se te está cobrando esa cantidad. Entonces tú reclamas en la empresa y la empresa te responde a los 30 días. Si tú no estás conforme con esa respuesta, tú vas a la SEC y la SEC le pide los antecedentes a la empresa, que tiene 15 días para hacer llegar la respuesta. Nosotros el día 1 dijimos, lo que tiene que pasar es que si yo tengo un problema con mi boleta, tengo que entrar a un sistema y tengo que tener la respuesta instantánea. Porque la boleta se construye con algoritmos, con cálculos, se carga, todos los meses se cobra la boleta. Por lo tanto, es un ejercicio que se hace permanentemente. Entonces nosotros dijimos, bueno, vamos a interoperar con las empresas de manera de que en vez de que en 15 días me allegue un expediente, yo lo pueda tener en línea. Y eso durante este año ya lo tenemos. Entonces, lo que queremos justamente es generar un sistema, primero, que siempre la facturación esté bien hecha, de origen, y que por otra parte, cuando a ti te llegue y tengas la duda, tú no tengas que esperar ni un día para saber si está bien o mal tu boleta. Y en eso hemos tenido grandes avances en el último tiempo. Primero porque hemos podido ir a buscar en línea el expediente de cualquier cliente y con inteligencia artificial ver tu reclamo, pero ver cuántas veces tú has reclamado, cuántas veces has tenido un incidente con la distribuidora, qué respuestas has tenido, a lo mejor en facturación o en cortes de luz, y tener una aproximación en un tiempo récord de tu caso. Y en ese sentido, hemos estado haciendo una disminución en tiempos de respuesta muy considerable. Con la aplicación de inteligencia artificial, por ejemplo, que lee boletas. Lee 8 boletas por segundo y te puede dar una razón de confiabilidad de ese cálculo.
Eso es una IA que hemos estado entrenando en el último 1 o 2 meses, que tiene el efecto de que si la persona va a reclamar en un punto de la SEC, trae su boleta, la lee y tiene el expediente en el lugar. Por lo tanto, nuestro propósito es disminuir los tiempos en que el cliente esté con esta duda respecto, por ejemplo, en la facturación. Decíamos que nosotros recibimos 700.000 reclamos al año y 70% son aproximadas de facturación. Entonces, también estamos haciendo un trabajo colaborativo con las compañías para decir, mira, veamos casos que en el origen ya vengan corregidos. Es así como tuvimos la experiencia de, en una comuna, evitar que se saliera a facturación boletas que hubieran estado mal emitidas en el origen por un monto de $3,2 millones. Por lo tanto, en ese esfuerzo entre lo que nosotros decimos aguas arriba, que es del momento que sale la facturación al cliente o cuando ya salió con una disconformidad, ese espacio tiene que estar reducido al mínimo, dando certeza al usuario, o que tú puedas decir, mira, yo quiero saber si está bien cobrado, ¿dónde miro eso? Más allá de hacer un reclamo. Y ponértelo a disposición y decir, ingresa tu boleta, ingresa tu número y vas a saber inmediatamente, sin dar esta vuelta de 30 días, de que tu boleta está bien calculada. Entonces, lo que hemos ido avanzando no solamente tiene que ver con eso, sino que nuestros procedimientos internos. Nosotros fuimos elegidos por el Laboratorio de Gobierno como una institución modelo en innovación y en la aplicación de ciencia de datos. Este es un ejemplo que te puedo contar, Freddy, pero son al menos 5 proyectos que son los que fueron objeto de análisis por parte del Laboratorio de Gobierno, que es la institución que ve la innovación en el Estado, y con otras 8 instituciones somos instituciones modelo, que además invitamos a otras instituciones, FONAS, de esas características del Estado, a conocer nuestra experiencia y nosotros replicarla. Por ejemplo, cuando tú compras un artefacto eléctrico de combustible o de gas, ahora que viene el invierno, estufita de gas, de parafina eléctrica, tienes que comprar aquellas que tienen el sello SEC. Ese es un sello QR que te da la seguridad de que ese producto ha sido certificado, es decir, que fue sometido a prueba de calor, de tracción, de frío, las que sean las técnicas necesarias por parte de un organismo de certificación, para que cuando llegue a tu casa sea segura, no explote, no se incendie, no con cortocircuito. Y eso es lo que yo te comentaba, que son alrededor de 400 millones de sellos QR que están en cada uno de estos productos. Y antes, fíjate cómo era. Cuando nosotros íbamos a fiscalizar, le pedíamos a aduana que nos enviara todas las importaciones en un mes. Millones de importaciones. Y nosotros en esa planilla íbamos viendo cuáles podían ser sujetos de obligación de certificación. Y eso tomaba mucho tiempo. De repente, el caso muy divertido, era como que en marzo nosotros nos dábamos cuenta que se habían ingresado al país importación de guirnaldas navideñas. Esa guirnalda ya no estaban. ¿Cuál es el propósito de saber quién está importando productos eléctricos con obligatoriedad de certificación? Es avisarle al importador que si las va a vender, tiene que pasar por un proceso de certificación. Hoy día eso lo hacemos en línea, porque la inteligencia artificial identifica en el origen de la información de aduana cuáles son los que podrían estar importando o cuáles serían las importadoras que estarían trayendo estos productos. Hablamos de secadores de pelo, planchas de pelo, planchas de ropa, estufas de todas las calidades, parrillas eléctricas, ventiladores, una gama impresionante de productos que para comercializarse en Chile tienen que pasar por un proceso de certificación. Y esto siempre ligado a la seguridad. Entonces aquí, ¿qué te quiero decir? Otro proyecto emblemático con uso de inteligencia artificial es que ya nos pone frente a nuestros escritorios en tiempo oportuno y con una disminución de tiempos increíbles de meses, información para que además
dispara un correo y dice usted, etcétera, etcétera. Entonces, al usuario al usuario final, ese es el propósito, no debería tener que ir al Estado a reclamar por alguna situación que en el ámbito energético le hace ruido. Nosotros permanentemente estamos mirando el mercado, vemos por dónde podía haber la solución, y hoy día yo te estoy señalando 2 proyectos, son más proyectos que cuentan con disminución de tiempos o el propio análisis de la normativa, que a la larga nuestro objetivo, como te decía, es que nadie tenga que esperar 30 días por una respuesta para saber si su boleta está bien o mal. Qué interesante. Gracias por compartir los proyectos. O sea, de verdad, interesante escuchar cómo la inteligencia artificial está trabajando fuerte en el Estado. Me salta la curiosidad nomás. ¿Otro proyecto que estén trabajando que se puede destacar tanto para el cliente o el equipo interno? Bueno, sí, dentro de la organización nosotros permanentemente estamos revisando qué otros procesos pueden ser sujetos a observación desde la inteligencia artificial. Y una de las cosas que nos dimos cuenta, primero, nosotros al principio preguntamos a todos los que respondían reclamos, Mercado Libre, el Instituto Nacional de Inteligencia Artificial, extranjeros, universidades. Nos juntamos con mucha gente para decirle, mire, tenemos esta cantidad de datos, ayúdenos a... Fuimos hasta una datatón, que es cuando tú pones datos a disposición de universidades para que hagan un juego en ese sentido. Y como esto partió para nosotros hace 3 años, todavía era bien incipiente. Y de hecho en nuestra propia superintendencia poca gente estaba tan familiarizada con el uso de inteligencia artificial. Hoy día ya es como un poquito más salto cuántico. Y llegamos a varias conclusiones. Una, que el desarrollo, cuando fue posible, cuando lo hicimos internamente, sin contratar a nadie. Segundo, que los equipos tienen que ser interdisciplinarios. Y tercero, que tienes que tener que las instituciones que incorporan inteligencia artificial es como un cuerpo humano que desarrolla unos músculos, pero tiene que fijarse que todo el cuerpo desarrolle los músculos. ¿A qué me refiero? A que no a todos los lugares de la organización llega con el mismo ímpetu el desarrollo. Hace un tiempo alguien decía, mira, es que tengo que revisar para un concurso que estoy haciendo 800 currículums. Entonces nosotros decíamos, ¿por qué no partiste del origen revisando que tu perfil requerido debía cumplir ciertas condiciones y que al pasar estos 800 currículums te diera cuáles candidatos tienen? Entonces, ¿qué te doy qué te muestro con esto? Es que uno se entusiasma mucho con el desarrollo de la inteligencia artificial en unos ámbitos, pero no debe descuidar en otros ámbitos. Porque hay personas dentro de la institución que pueden decir, oye, yo no tenía idea. Tú tienes que ir subiendo a todos a esta nueva manera de innovar. Nosotros hemos reducido costos increíbles en esto. Por ejemplo, hay una temática repetida. Por ejemplo, si yo voy a fiscalizar un establecimiento para ver si vende productos certificados, y voy a cualquier establecimiento y le digo, mire, usted tenía la plancha con certificado, el secador de pelo con certificado, el alargador sin certificado, y después de revisar una cantidad de productos, yo tenía que hacer el proceso de la formulación de cargos por el incumplimiento. Y normalmente la contravención a la normativa es la misma. Por lo tanto, el fiscalizador tenía que decir, ya, vos reviso, cumplió, no cumplió. ¿Qué me respondió? Me respondió que aquí adjuntaba el certificado, acá no. Ahora, y todo ese proceso, hasta que llegaba al convencimiento técnico-jurídico de ese fiscalizador, podía tomar 1 o 2 semanas. Hoy día demora 8 minutos, porque le ponemos la información para que haga el análisis, y lo que nosotros hemos definido, de eso no vamos a cambiar, es que no vamos a usar ninguna inteligencia artificial que haga todo. Lo que hace es disponibilizar o acortar caminos
que pueden tener una lógica común, como por ejemplo, si yo siempre tengo que revisar 5 cosas para ver si cumple con una misma normativa, no necesito hacerlo en una semana, pero todo el análisis después siempre es para las personas que están a cargo del proceso. Nunca es un botón automático y eso lo definimos desde el origen. ¿Por qué? Porque necesitamos que haya una retroalimentación también para que este proceso no sea un proceso carente de la visión del funcionario. Y lo último, en esa misma línea, tiene que ver con que para llevar adelante los procesos que hemos definido de inteligencia artificial hay 2 momentos. Hay un equipo que siempre está buscando dentro de la organización dónde puede ir a dar el primer paso, invitarlo, mostrarle, como una cartera de proyectos incipientes como para ir viendo, mira, aquí vamos a ir caminando juntos y acompañando al proceso, para que, como te decía, nadie se quede atrás. Y lo otro es que hacemos una mesa permanente multidisciplinaria. ¿Qué quiere decir esto? Que, volviendo al tema de los reclamos, tiene que haber alguien de reclamos, alguien de informática, alguien de jurídica, alguien del área de normas y estudios. Y ese es el que lleva adelante el proyecto de reclamos, no el que tiene a cargo los reclamos. Es la única manera en que se puede avanzar en los proyectos y nosotros recogimos una recomendación que yo tomé al pie de la letra desde el primer momento. Es que la persona que tiene la máxima autoridad dentro de la organización tiene que estar involucrada en el proyecto, porque si no, no avanzan los proyectos. Y nos mostraban casos en que la máxima autoridad de la organización se hacía a un lado versus la que estaba en todo el proyecto y los avances eran significativamente mayores en el caso en que había involucramiento. Por lo tanto, por una parte, esto es como un colegio. Vamos tomándolos de prekinder, avanzando y trabajando con los que... ahora, siempre con una colaboración, con una mirada también que trasciende la institución. Nosotros fuimos a pedir información al Banco Interamericano de Desarrollo, fuimos al Organismo de Modernización del Estado, fuimos a la Universidad Católica, a la Universidad de Chile, tuvimos conversaciones con otros organismos que iban más adelante. Hoy día pasamos de ser de los que iba escuchando a otros organismos que ya tenían implementado ciencia de datos a un organismo que incluso recientemente formamos parte de los beneficiarios de una licitación del laboratorio de gobierno para llevar adelante la gobernanza de los datos. Entonces estamos muy entusiasmados, vemos que hay frutos en nuestro trabajo, que hay reconocimiento de otros pares que nos piden ser pioneros y enseñar a otras instituciones, por lo tanto creemos que el camino es el correcto. Perfecto. Aquí, bueno, yo tengo un listado de preguntas, pero se han ido respondiendo en base a toda esta conversación y sí, yo siempre tenía la percepción, como decía, de la superintendencia de una entidad moderna, que era una entidad de ejemplo. De alguna forma ha tenido un liderazgo y un lineamiento que ha sido transversal a los movimientos que puedan haber a nivel de gobierno y tiene mucha afectación en el día a día de todos nosotros, ¿ya? Y lo hemos visto en el tema de las cuentas de la luz, el tema de los artefactos eléctricos. Me acuerdo también tiempo atrás que hablaban de eso, que tenían lugares donde tenían que probar los productos antes de que entraran y bueno, y cuando aparece esto, justamente en la Navidad aparecen productos que no pasaron sello, que se entraron sin esa normativa, después ocurren los accidentes y uno se da cuenta de lo importante que es la superintendencia. Me imagino que a nivel institucional, ¿cierto?, también es un referente, ¿cierto?, de todas las instituciones del Estado. ¿Cómo se gestiona un poco, ahí lo mencionabas también, Marta, ¿cuáles son los principales desafíos en el sector energético para Chile? Considerando lo que mencionaba, el tema de la electromovilidad, todo lo que se está hablando y el impacto que está teniendo hoy día. Entonces la institución hoy día va a ser cada vez más clave en todos estos ámbitos. Bueno, sí, lo decía nuestra ministra de Energía cuando presentó el plan del Ministerio del año 2026-2030. Y ahí, en una conversación en que están todos los actores, está la industria, también cómo los momentos hacen que
se vayan mirando con una perspectiva de mejora algunos ámbitos. Por ejemplo, tú decías, la electromovilidad, los consumos. Cuando hablamos de generación, hoy día nuestro país genera en gran porcentaje con solar y eólico, que hace una década era impensado. Pero eso tiene un desafío, que es que si la generación tiene gran oferta en renovables, ¿cómo hacemos que tú, que yo, que los que nos escuchan quieran electrificar su consumo? Que yo quiera elegir un auto eléctrico para que ese auto eléctrico hoy día genere menos gases de efecto invernadero, genere menos gasto, pueda inyectar a la red. ¿Cómo yo encanto al usuario para que en ese sentido desplace su consumo de fósil por un eléctrico cuando hablamos de electromovilidad? Bueno, primero se tiene que poder desarrollar el mercado. Segundo, tiene que haber una condición para que el usuario diga, mira, llegaron más modelos, tienen precio accesible, puedo disminuir el gasto, pero tengo la ansiedad de carga. ¿Cómo lo hago para cargar? ¿Están suficientemente desplazados en todo Chile la carga? Entonces uno tiene que ir poniendo normativamente y también con todos los aspectos que requiera disponibilizar para que sea viable que una tecnología que tiene varias virtudes, tú, yo, quienes nos escuchan, lo quieran sentidamente ocupar. O la generación distribuida. ¿Cómo hago que, en mi caso, en el tuyo, tú digas, mira, yo creo que puedo instalar generación distribuida, que son los paneles, ¿cierto? Puedo almacenar, puedo tener una bomba de calor y finalmente puedo ir avanzando a ser autosustentable. Pero alguien tiene que ponerte las condiciones tan fácilmente sobre la mesa que para ti sea indudable que tienes que ir por ese camino. Entonces, las fórmulas son varias. Tú sabes que en electromovilidad Chile es el país que tiene más buses eléctricos en el mundo después de China. Pero una vez que decimos eso, también a mí me gusta decir que fue sin subsidio. Es decir, fue mostrando que tener un bus eléctrico disminuye mucho tu consumo como transportista. Es un elemento que además es moderno, tiene una vida útil bastante considerable y cuando se van haciendo las mediciones, la gente que opta porque el bus sea eléctrico o no, está convencido. O sea, ya ve que hay una electroterminal que funciona, que se puede desplazar, que se carga y que finalmente sin un subsidio funciona. ¿Te fijas? Pero, ¿cómo hacemos entonces que el resto de la comunidad también tenga a la vista que es una posibilidad? Porque podría darse el caso que nadie se cambie. Y está bien, pero lo que sí tiene que tener disponible es que al momento de elegir tenga todos los elementos sobre la mesa. Cuando hablamos, por ejemplo, del desarrollo de nuevas tecnologías, las tecnologías siempre van más rápido que el desarrollo normativo. Y como yo decía al principio, nuestro foco es la seguridad y la calidad. Entonces, por ejemplo, un nuevo desarrollo tecnológico como hidrógeno, que no tenía normativa, nosotros fuimos proyecto por proyecto haciendo una revisión como si existiera normativa, es decir, con parámetros y estándares técnicos que aseguraran que esa instalación era segura, que es lo que denominamos antes de la normativa un proyecto especial. Es decir, usted tiene un proyecto de hidrógeno que no tiene normativa, estoy hablando de hace un par de años que no estaba, pero tiene que cumplir, si es un energético, con las condiciones de seguridad y calidad.
Y en paralelo se va desarrollando la normativa con todos los actores, con todos los incumbentes, con todos aquellos que tienen una opinión técnica que dar. Por lo tanto, es un trabajo bien desafiante cuando vemos que hay que ir a mirar el futuro para traer acá las nuevas tecnologías y que hay que adaptar las organizaciones. Nosotros, como te decía, partimos con una orgánica de sostenibilidad, identificamos cuáles eran las especificaciones técnicas que debían cumplir los diferentes actores. Por lo tanto, ahí es una organización, la nuestra, bien desafiante, desde cómo el país va creciendo también tecnológicamente. Y considerando eso, Marta, ¿cuál es el rol del capital humano, el desafío que se enfrenta con todo este cambio ya el cual estamos viviendo? Bueno, a mí me encanta poner el punto porque hablamos de desarrollo, hablamos de tecnología, hablamos de nuevos energéticos y hay dos cosas que siempre tienen que estar en el centro. El usuario, la persona, el ciudadano. ¿Cómo vamos a encantar a ese ciudadano? Primera cosa, ¿cómo le damos seguridad en aquellos energéticos que elige usar y calidad asociada a estándares normativos y técnicos? Pero por otro lado, cuando nosotros hablamos del capital humano, para desarrollar estas tecnologías, nosotros en estudios que ha desarrollado el Ministerio de Energía, llega a cifras de cerca de 30.000 profesionales que van a requerir estas tecnologías, los data centers, la nueva generación distribuida, la electromovilidad, que son profesionales que no existen, no está la capacitación hecha. Por lo tanto, hay un desafío ahí de los formadores que con los que tenemos mucha relación, que son las universidades, los institutos profesionales, los centros de formación técnica, los colegios especializados. Nosotros ayudamos a la formación de instaladores eléctricos de combustibles. Queremos empujar el instalador de energías renovables y en toda la escala. No solo se requiere ese profesional ingeniero eléctrico, voy a poner un caso, sino que también aquel que va a reparar la pieza que no existe porque viene desde fuera y hay un especialista en tornería, un especialista mecánico que también puede participar en este esquema de nuevas tecnologías. Ese capital humano es lo que nosotros creemos que es necesario impulsar como un área imperativa para el desarrollo de las tecnologías. Vemos en algunas regiones que podría contratarse personal de la misma región y lo traen de otros países, porque no está la capacitación y muchas veces no es una capacitación que requiera 5 años ni algo tan rebuscado, caro o de largo tiempo. Muchas veces tiene que ver con una especialización o tiene que ver con el reconocimiento de alguna profesión que una persona ya esté desarrollando, pero que pueda demostrar habilidades técnicas para llevar adelante alguno de ellos en electromovilidad, en data centers, en generación distribuida, en hidrógeno verde, en almacenamiento. Hay diferentes procesos y en todos esos procesos uno puede ver carencia de profesionales para llevar adelante, no solamente cuando se construye la solución tecnológica, sino que cuando hay que hacer el mantenimiento, cuando hay que repararlo, etcétera. Es muy interesante porque al final de cuentas muchas cosas van cambiando en realidad. No necesariamente la tecnología viene a reemplazarnos, sino que en realidad nos viene a complementar, ya que tengamos que tomar otras decisiones y a seguir, como se habla mucho hoy día, a seguir mejorando, seguir aprendiendo, capacitándonos, etcétera, etcétera. Marta,
para ir cerrando, me quedan 2 cositas nomás. La primera, una pregunta y después un presente. ¿Ya? Y la primera pregunta, la última pregunta, te invito más que nada, es si tú quieres hacer llegar algún mensaje, una reflexión a nuestra audiencia respecto a los temas que hemos conversado. Por favor, ahí el micrófono es tuyo para hablar con ellos. Bueno, sí, para nosotros lo importante y de lo que hemos hablado hoy día es información. Y para mí siempre es importante reforzar que las personas cuando tengan un problema en el ámbito energético hagan un reclamo. Lo pueden hacer en la empresa que le provee el suministro, lo puede hacer en www.sec.cl. Desde el celular se despliega fácilmente un dispositivo para hacer un reclamo. Y ese reclamo para nosotros es información que queda incluso dibujada en un mapa, que hace que llegue inmediatamente a la empresa, que tiene tiempos acotados para la respuesta. Por lo tanto, sobre todo, Freddy, fíjate que una cosa que siempre reforzamos, que cuando tenemos un problema de suministro eléctrico, se corta la luz, la empresa no sabe necesariamente que tu casa está sin luz, tú tienes que llamar. Por lo tanto, siempre sacar esa idea de que ¿para qué voy a reclamar si mi vecino pudo haber reclamado? Sí. Reclame nomás, porque así cuando llegue la cuadrilla lo va a reparar a usted y a su vecino. Es información, no estoy conforme con algún servicio que me llega de electricidad, de gas. La superintendencia está para recibir sus reclamos, www.sec.cl. Marta, y siempre acá los invitados muy especial. Yo me voy a mover aquí en la cámara, espero que no perder la referencia. Aquí he vuelto. Bueno, agradecer el tiempo, la disposición, el poder colaborar, el poder conocer también parte de ti, Marta, respecto a tu carrera profesional, cómo se ha dado. Bueno, en lo personal ha sido un orgullo ver cómo hoy día en roles importantes, en decisiones importantes del Estado, del gobierno en particular, ha participado la superintendencia y a través tuyo con esa representación, así que felicitar por la carrera, por todo el desafío enorme que debe ser y también muy contento de ver cómo la SEC ha ido creciendo y ha seguido siendo un ejemplo para otras instituciones del Estado, buscando siempre la innovación, la transformación y todo eso. Muchas gracias. Marta, mira, yo tengo un libro, que esta es la parte distinta. Tengo un libro que escribí de inteligencia artificial. Bueno, siempre cuento que como nosotros, proveedor tecnológico, siempre tenemos que ir un pasito más adelante para poder aportar. Y lo que hice fue un poco cuando nos enfrentamos a la inteligencia artificial y en muchas instituciones. Entonces, el ejemplo que tú das de la SEC es muy interesante porque habla de la modernización y cuando vemos también instituciones o empresas muy importantes también, creemos que todos están todos al mismo nivel y están todos en distintas etapas y algunos están comenzando incluso, o a otros comenzaron pero no les fue muy bien. Entonces, es interesante conocer la experiencia. Y bueno, un poco esto lo que viene a hacer es un resumen de mi newsletter en LinkedIn, en donde yo voy, durante un año escribí qué era la inteligencia artificial. Yo hice un magíster en inteligencia artificial y a pesar de haberlo hecho, era tanta la información que no lograba ordenar todo lo que significaba, me costaba explicarlo. Y esto me permitió aterrizar y, en especial, te lo quiero regalar, Marta. Muchas gracias, Freddy. Es un tremendo aporte porque ya pasaste por la academia y tratando de entender qué era el desafío que venía, pero también tecnológicamente tú llevas una carrera que yo me imagino que el desafío ha sido primero contrarreloj y segundo tratando de entender en toda su magnitud a qué nos estamos enfrentando. Así que lo voy a leer con mucho cariño, pero también con mucho interés. Y te agradezco mucho que hayas pensado en regalarme esto, que me parece que es un aporte y que lo vamos a compartir en la superintendencia con los funcionarios. Perfecto, muchas gracias, Marta. Bueno, y decirle que el libro ha recibido buenas críticas, de repente uno se sorprende, pero de verdad, siempre digo, me sorprende que la gente lo haya leído y me dice, ¿sabes qué? Me ha servido mucho y ese es el fin. Así que también agradecer toda la experiencia que nos has contado, bueno, y transmitirle a la audiencia que como cada 2 semanas estamos trayendo un invitado para que cuente su experiencia. Creemos que hoy día el mundo se mueve de una forma colaborativa. El otro día hice un post en LinkedIn donde decía, creemos que el mensaje tiene que ser positivo, que estamos llevados a colaborar, tenemos que compartir y en este ejercicio tanto el Estado como el mundo privado hoy día está en un ejercicio de querer compartir conocimiento, experiencia, porque todos nos estamos enfrentando a lo mismo. Exacto. Así que muchas gracias, Marta, por estar, muchas gracias a ustedes por escucharnos en las redes, por vernos y bueno, invitados para la próxima sesión en 2 semanas más,
para que compartamos con la experiencia, el conocimiento de cómo se está llevando adelante este proyecto de transformación digital, tanto en el mundo privado como en el mundo público. Muchas gracias y éxito en este podcast, y quienes nos escucharon hoy día hayan aprendido algo que a lo mejor les pueda servir, y son instancias como estas de una conversación relajada, tranquila, en que podemos hacernos preguntas, podemos tratar de responder algunas que tenemos en nuestra mente. Siempre el desafío intelectual se agradece. Así que gracias por esta instancia y por este podcast que nos sirve a todos. Muchas gracias, Marta. Muchas gracias, amigos, por vernos. Así que les mandamos un saludo hasta las 2 semanas más. Hasta la próxima. Chao, chao. Chao.